Listo, gracias por la invitación, Carlos. Cuando me mencionó o me pidió que venga acá, dudé un poco porque me había pedido que hable sobre algún método cualitativo en el que yo he trabajado. Obviamente lo que voy a presentar hoy día pienso que es lo más cercano a lo que se podría parecer un método cualitativo, y en todo caso creo que el método en sí, si bien lo he utilizado de manera más cuantitativa, creo que lo pueden explotar para sus propósitos de manera cualitativa, y es por eso que acepté la invitación. Lo que quiero contarles un poquito es de la investigación, una de las investigaciones que he estado haciendo acá como Prometeo, y para motivar la metodología que he utilizado, les voy a contar un poquito de mi problema de investigación sin meterme en muchos detalles con respecto a la misma, para que entiendan la razón por la que estoy llegando a esta metodología, y luego voy a extenderme un poco más en lo que es la metodología en sí, con un énfasis en las características de la metodología que espero puedan sacar provecho ustedes. Mi especialización es en organización industrial, que es una rama de la economía que estudia básicamente los mercados, y dentro de esa rama yo pongo mucho énfasis en lo que es el estudiar las preferencias de los consumidores, así como los impactos que pueden tener las políticas públicas en ciertos mercados. Entonces, en ese sentido, me enfoco en mercados muy específicos y estudio en particular las preferencias que tienen los consumidores en ese mercado. En este caso me voy a enfocar en la telefonía móvil, que es un mercado fascinante, creo, porque ha revolucionado la manera en la que vivimos, y también porque tiene algunas implicaciones de política que creo que son importantes aquí en Ecuador y en el mundo. ¿Cuál es el problema que yo quiero atacar con las metodologías que quiero contarles el día de hoy? En economía asumimos muchas veces que podemos medir las preferencias de los consumidores a través de un proceso que llamamos Revealed Preference, que es un proceso a través del cual utilizamos las transacciones del mercado para, por ejemplo, trazar una curva de demanda, saber cómo van a responder los consumidores ante un cambio de precio, por ejemplo. Sin embargo, hay muchas instancias en las que no tenemos estos datos de mercado. Sí, y ese es el problema principal, que es el que yo quiero atacar. ¿Okay? Un ejemplo de esto es el caso reciente en el que, ¿cierto?, el gobierno decidió que ciertos productos, mejor dicho, todos los productos que tengan algún transgénico, sean alterados, modificados genéticamente, tienen que tener una etiqueta. Sin embargo, no conocemos cuál es la disponibilidad a pagar que tienen las personas o cuánto valoran en realidad este tipo de información los consumidores. Ese sería un ejemplo de un producto, un mercado, una característica de un producto para la cual no tenemos información que nos permita saber qué es lo que piensan los consumidores con respecto a eso. Otro ejemplo es cuando no tenemos un precio o no tenemos una variación en el precio. Un ejemplo aquí en el Ecuador es el consumo de gasolina. El precio de la gasolina viene congelado desde hace muchos años y no sabemos, una de las incertidumbres que tiene el gobierno es no sabemos cómo van a responder los consumidores, las empresas, etcétera, al momento que se levanten los subsidios. En el caso que me incumbe a mí, es un caso muy particular de algo más general, que son los mercados de redes. Los mercados de redes, a diferencia de los mercados tradicionales, se caracterizan por algunas cosas, pero en particular se caracterizan por que los usuarios están interconectados. Sí, y esta interconectividad entre los usuarios hace que muchas veces se deriven lo que llamamos los economistas de externalidades positivas. Sí, el centro de mi investigación va a ser precisamente las llamadas que pueden recibir los usuarios en su teléfono celular, llamadas que son gratis. ¿Sí? Entonces, yo compro un celular o me suscribo a un plan y potencialmente puedo usar ese servicio sin haber pagado un centavo, sin haber hecho una recarga. Sin embargo, puedo recibir esas llamadas, y de hecho esas llamadas que yo puedo recibir tienen que tener un valor, pero efectivamente el precio es cero y yo no conozco en cuánto, o no tengo idea de cuáles son las preferencias de los consumidores con respecto a ese servicio. ¿Okay? Esa es la idea general. Este es un problema generalizado. ¿Sí? En la mayoría de los países del mundo, yo diría sobre el 95%, las llamadas entrantes son gratuitas, con excepciones como Estados Unidos y Canadá, donde uno compra lo que se llama airtime, y si le llaman o llama, uno
a uno le deducen los minutos de su saldo. Como les mencioné, se desconocen estas preferencias, una disponibilidad de pagar por llamadas de entrantes, una sensibilidad al precio, ¿no es cierto? ¿Qué pasa mañana si las empresas deciden empezar a cobrar por llamadas de entrantes? No sabemos exactamente cómo respondería el mercado. Ok. Gráficamente el problema es el siguiente, ¿no? Tenemos una persona que realiza una llamada a la persona que está al lado derecho de la diapositiva, en el sentido de la flecha. Esa persona, vamos a suponer que paga 6 centavos por minuto por esa llamada, y la persona que recibe la llamada paga 0, y viceversa, ¿no? Aquí estoy tomando un ejemplo en el que la persona de celeste, la chica, tiene otro plan, otra empresa posiblemente, donde sus llamadas salientes cuestan 10 centavos por minuto. Y de la misma manera, si el señor recibe la llamada de la chica, no paga nada y potencialmente puede valorar el recibir esa llamada. ¿Sí? Potencialmente. ¿Sí? Obviamente, si ustedes se ponen a pensar, ¿no es cierto?, en lo que es segmentos como empresas, esta valoración puede ser muy elevada, ¿cierto? Porque una llamada entrante puede ser un cliente nuevo o un nuevo negocio, etcétera. De igual manera, consumidores pequeños, por ejemplo, que están conectados, o la mayoría de sus llamadas son con su esposa o con alguien cercano, van a querer pagar algo por esa llamada entrante. Ahora, ¿por qué hago este ejercicio, no es cierto? ¿Qué saco con esto? Esta es la parte de mi segundo problema, y que creo yo es el más importante, porque tiene una connotación de política pública. En la mayoría de los países del mundo se ha generado lo que se le puede llamar una distorsión en este tipo de mercados, por la siguiente razón, ¿cierto? Voy a tomar el ejemplo de las dos principales operadoras aquí en el país, que capturan aproximadamente el 97% del mercado, Movistar y Claro. ¿Sí? Existen dos tipos de llamadas que caracterizan esta distorsión. Lo que le voy a llamar llamadas on-net, MM, es decir, yo soy un suscriptor o un usuario de Movistar y llamo a otro que también es de Movistar. Esa llamada, que es on-net, tiene un precio diferente a una llamada normalmente en promedio. Hay planes de tarifa fija, pero en su mayoría, casi todos los mercados en el mundo se caracterizan por tener un diferencial. ¿Sí? Si nos ponemos a pensar un poquito en la estructura de costos que tienen las empresas, sin ahondar mucho en el tema porque no hay tiempo, no debería existir económicamente una razón que explique diferenciales tan pronunciados como los que vemos en estos ejemplos. Obviamente son planes ejemplo que tomado en promedio no son tan grandes las diferencias, pero por ejemplo aquí tengo yo un caso en España, Telefónica, en que las llamadas on-net cuestan 0 y las llamadas off-net 25 centavos. El caso de Chile, hasta el año pasado, donde estábamos hablando más o menos de 5 centavos, 10 centavos, 12 centavos de un tipo de cambio de 500 del on-net y a 50 centavos del precio hacia otras redes. El caso de Ecuador, Claro, sin tomar los planes en los que esta distorsión sería más pronunciada. Estamos hablando de 5 centavos para llamadas dentro de la red y llamadas fuera de la red de 22 centavos. Es decir, estamos hablando de unas desproporciones muy elevadas, de 300, 400, 500% de diferencia entre una llamada dentro de la red y fuera de la red. ¿A qué voy con esto? Básicamente, esta distorsión, esta estructura de precios, genera un elemento anticompetitivo bastante pronunciado en el mercado, que afecta a los operadores más pequeños. ¿Sí? Porque si yo soy el operador que tiene 80% de los usuarios y ofrezco mis llamadas on-net a 5 centavos, un operador que tiene 10% de los usuarios, a pesar de que ofrezca mi mismo precio bajo on-net, nunca va a poder competir conmigo. Entonces genera un efecto inercia en el que el más grande tiende a hacerse más grande, porque la gente prefiere irse a la red donde están la mayoría de personas. Esto normalmente no me demoro a explicar mucho porque ustedes todos saben cuál es este problema. En el Ecuador se observa esa distorsión, es el tercer país donde esa distorsión es más pronunciada porque el operador más grande aquí tiene casi 70% del mercado. Países con concentraciones similares incluyen Colombia, México, situaciones muy graves, muy graves.
Ahora, ¿qué se ha propuesto a nivel mundial? Es una regulación bastante agresiva que impide o prohíbe a los operadores ofrecer precios distintos entre las diferentes redes. Sí, esto ha sido discusión dentro de los últimos 3 años muy pronunciada en varios países, es muy controversial y ya existen algunos modelos que pueden evaluar el impacto. Básicamente como hacedor de política pública, lo que uno quiere saber es cómo se van a afectar mis usuarios principalmente. Si es que mañana el gobierno ecuatoriano decide prohibir a las empresas que ofrezcan precios diferenciados, ¿qué va a pasar con los usuarios? En todos estos modelos existe bastante certidumbre en cómo van a verse afectados los usuarios en términos de las llamadas que hacen. Sin embargo, no se conoce mucho cómo van a verse afectados por las llamadas que reciben, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos un precio off-net que es bien elevado y un on-net que es bien bajo, y mañana la regulación lo que va a hacer es subir y bajar ¿no es cierto? En términos de llamadas entrantes, lo que va a ocurrir es lo que está aquí en negrillas, que yo, como consumidor, voy a poder hacer menos llamadas on-net porque me va a subir el precio y voy a recibir también menos llamadas on-net. Y de la misma manera con las llamadas off-net. Entonces, lo que está en negrilla aquí es lo que ha habido mucha incertidumbre en los modelos de simulación para saber cómo son afectados los clientes. No sabemos qué tanto va a ser ese impacto. Entonces, en eso es lo que yo quiero enfocarme en esta investigación. Ok, rápidamente uso un método de encuestas, ¿cierto? Como no tengo un mercado, la encuesta va a ser mi proxy para, a través de esas preguntas que yo haga en esas encuestas, incentive a las personas que me digan sus preferencias. Si es que el día de mañana, por ejemplo, hay la posibilidad de que ellos escojan entre diferentes planes, unos de los cuales van a tener un precio para llamadas entrantes. Entonces, estas encuestas se denominan, o la metodología se denomina Conjoint Analysis o análisis conjunto en español, donde tú le presentas en varias ocasiones un ejercicio a la persona y le dices, mira, tienes estos 5 planes, escoge el que más prefieras con un presupuesto hipotético. Luego le vuelves a preguntar lo mismo con otros 5 planes y así sucesivamente, donde lo que haces es variar los precios de todas esas alternativas, de manera que al final del día tengas un mapeo de las preferencias de la persona en términos de si desearía o no, o cuánto desearía pagar por una llamada entrante. Esa es la intuición. La mecánica es más complicada, pero en todo caso esa es la metodología, la motivación para la metodología. ¿Qué es lo que yo hice? Bueno, diseñé estas encuestas que tomaron un poco de tiempo. Hay una cuestión un poco matemática ahí para reducir el número de opciones, etcétera, pero al final la contribución metodológica, creo yo, que quiero compartir con ustedes son las herramientas que utilicé. Entonces, la encuesta la desarrollé o la colgué en un sitio web especializado para distribuir encuestas en Internet, que se llama Qualtrics. Ahí está la dirección. Para la cual afortunadamente mi universidad en Massachusetts tiene suscripción y entiendo yo que cualquier universidad del mundo la puede adquirir. Y paralelamente a eso, ¿no es cierto? Este es el sitio donde yo cuelgo la encuesta con un link, donde yo diseño las preguntas, etcétera, hago test y una vez que esté lista tengo que distribuirla. Esta encuesta la distribuí en el Ecuador de manera extensiva a través o con la colaboración del Ministerio de Telecomunicaciones. Ya les voy a contar un poquito más cómo hice eso. Y en el mundo a través de una herramienta nueva que tiene Amazon, que se llama M-Turk, Mechanical Turk. Ya les voy a contar eso también, cómo funciona. La idea es que quiero tener una buena medida de este parámetro, de estas preferencias que les acabo de mencionar, especialmente en el Ecuador, y luego tratar de validar esos estimaciones o ver qué tan sensibles son viendo o preguntando lo mismo a otras personas en el resto del mundo. Ok, y estos datos, una vez que los genero, me dan una precisión econométrica increíble. La encuesta de Ecuador ya está lista. Tengo en la estimación econométrica aproximadamente 400,000 observaciones, que es lo que me permite decir muchas cosas con respecto a estas preferencias. La encuesta. Así ven las personas la encuesta en Qualtrics. Una vez que la he distribuido, hay muchas instrucciones, hay preguntas de
de prueba, donde yo les hago un pequeño examen para ver qué tanto han entendido de la explicación. Entonces les explico mucho qué es una llamada entrante, qué es una llamada saliente, qué es una llamada dentro de la red, on-net, off-net, etcétera. Y luego ellos tienen mucho campo y mucho tiempo para practicar con esto. ¿Sí? Esta es una pregunta de revisión donde antes de que empiecen a hacer sus decisiones les presento con 3 opciones, ¿cierto? Esto se redujo a las tareas más simples que yo pude encontrar sin perder validez para la metodología, en donde en una tabla le digo este es un plan A, este es un plan B y siempre tiene usted la opción de no escoger ninguno de los dos. Y esto tiene una razón de ser metodológica, pero la persona, como ustedes pueden ver, puede ver un plan donde las llamadas entrantes tienen un precio y otro plan donde son gratis, ¿sí? Y la idea es ir cambiando estos precios que ustedes observan, siempre con la intención o con la intención deliberada de tener uno de esos planes con llamadas entrantes gratis y otras con llamadas entrantes que cuestan algo. Sí, esta es una pregunta, la primera que ve la persona. Aquí hace la decisión y continúa. Aquí va viendo cuál es su avance en la encuesta, ¿sí? Y un poquito más con respecto al software, ¿no es cierto? Esto es lo que el consumidor, el usuario ve. El software obviamente tiene muchas cosas más, ¿no? Pero algunas de las cosas que quiero puntualizar aquí es que es una herramienta muy amigable y muy poderosa. Puede hacer muchas cosas que yo no me imaginaba que eran posibles. Yo aquí, bueno, tengo algunas herramientas, creo la encuesta, si es que uno tiene una lista de personas ya con emails, puede mandar por email la encuesta, el link, ver los resultados, ¿no es cierto? En esta parte superior uno puede distribuir la encuesta de otras maneras que no sea email, ver los resultados de algunas maneras distintas que ya les voy a indicar, y ir creando una biblioteca donde uno pone diferentes mensajes o diferentes cosas que a uno le sirven para su propia encuesta y que no están preformateadas, digámoslo así. Sí, entonces esta es la hoja inicial del software. Aquí yo puedo ver cuántas respuestas tengo en una de mis encuestas que tiene el nombre mTurk. Aquí tengo todas mis encuestas, en este momento tengo 4 encuestas colgadas. Yo puedo escoger mi encuesta y ver las estadísticas de cuántas personas han tomado la encuesta en las últimas 12 horas, cuál es la tendencia, etcétera, etcétera. Sí, si yo hago clic en editar la encuesta, la ventana donde yo puedo ir añadiendo preguntas se ve más o menos así, ¿cierto? Esta es la segunda parte de la encuesta en donde después de haber respondido a todos esos preguntas hipotéticas de qué plan escogería, yo también les hago unas preguntas demográficas y de patrones de uso adicionales, que creo que por aquí podría ser la contribución de lo que estoy hablando a lo que ustedes han venido tocando en este momento, en donde muchas de estas preguntas son más cualitativas, sin embargo siguen siendo muy, muy informativas y muy poderosas en el sentido de que uno puede diseñar realmente maravillas con este software. Aquí un ejemplo es cuánto ganan al mes, donde uno puede escoger una herramienta en donde la persona desliza gráficamente y escoge exactamente cuánto es el ingreso aproximado mensual. Y cosas adicionales como género, edad, etcétera. ¿Sí? Esta es la ventana de los resultados. Conforme la gente va llenando las encuestas, el sistema me identifica la dirección IP de la persona y yo puedo saber exactamente en qué parte del mundo está esa persona. ¿Sí? Y me da el tiempo que se demoró en tomar la encuesta. Y yo puedo hacer clic en cualquiera de estos sitios de aquí, voy a ver la encuesta en su totalidad para cada una de las personas. Puedo sacarla en PDF, puedo sacar las respuestas codificadas en Excel como uno quiera. ¿Sí? Por ejemplo, aquí yo tengo una parte en donde hice clic, ¿no es cierto? Supongamos que hice clic en una de estas encuestas, me fui a la parte 2 donde está el cuestionario que viene luego de las preguntas hipotéticas. Les pregunto a las personas, una de las preguntas es ¿dónde viven? ¿No es cierto? Aquí hay un default que es de Estados Unidos, India y Canadá, me parece que son las personas de donde más vienen las encuestas o donde más gente que participa en mTurk reside. En este caso la persona viene de Malasia, ¿cierto? Y así yo puedo ir viendo exactamente qué es lo que han respondido. Al final de la encuesta me sale
con la latitud y la longitud exacta donde se encuentra esta persona. Esta, por ejemplo, está en Sudáfrica, y yo puedo verificar efectivamente con esta longitud y latitud si es que el país que me dijo de dónde procedía esa persona efectivamente coincide a lo que me dice su dirección IP. ¿Sí? Adicionalmente, yo tengo que validar, ¿no es cierto?, porque el sistema puede prestarse para que personas ingresen encuestas de manera que no es la correcta, ¿no es cierto? Entonces, tengo dos softwares paralelos, ¿no es cierto? Este que es Qualtrics, donde está colgada la encuesta, y otro que es, en el caso de Mechanical Turk, que son participantes que están en cualquier parte del mundo, en donde los participantes que están ahí ven el llamado a esta encuesta, vienen, toman la encuesta, y yo, para verificar que efectivamente han tomado la encuesta, yo les proveo de un número aleatorio en este momento, una vez que acaban la encuesta, que ellos tienen que copiarlo de regreso en Amazon. Y luego de poner ese número, ellos dicen aceptar, y cuando acaban esa encuesta en Amazon, yo veo cuál fue el número que pusieron en Amazon y verifico efectivamente que fue el mismo número que les di en Qualtrics. Esa es una manera de transparentar el sistema. El sistema de Qualtrics me permite bajar las preguntas codificadas en Excel, en SPSS, en lo que ustedes quieran, de manera muy flexible. Yo puedo bajarme todas las preguntas, puedo escoger preguntas específicas o grupos de preguntas como ustedes quieran. Una de las cosas que estaba haciendo anoche me iba la pregunta del país del que procedían, porque me interesaba bastante saber cómo iba la encuesta en términos de procedencia. Seleccioné la pregunta de procedencia y me bajé una hoja Excel que me decía exactamente de dónde provenían las personas que habían llenado la encuesta hasta ese momento. Ahora, ese es el software, ¿no? El Qualtrics. De ahí la distribución. En mi caso particular, tuve la suerte de hacerlo a través de dos maneras. La primera fue a través de los infocentros que ha instalado el gobierno ecuatoriano con un impulso del Ministerio de Telecomunicaciones. Son aproximadamente 490 infocentros que tienen una infraestructura tipo bastante asombrosa. Este es el infocentro de Aloag, en donde normalmente tienen entre 15 y 20 computadoras de primera, justamente para instruir a las personas que residen en esas zonas con respecto al uso de computadoras y herramientas de software básicas, etcétera. Obviamente aquí puede haber una limitación porque estos infocentros se encuentran en zonas urbano-marginales y rurales, pero para muchos de ustedes posiblemente puede ser una ventaja porque precisamente ya son los sitios donde es más difícil distribuir encuestas y mucho más de manera virtual. ¿Sí? Más o menos esta es la infraestructura, este es un ejemplo de uno de los infocentros. Tuve una reunión piloto, digamos, con algunos de los facilitadores de los infocentros, que a la final son empleados del gobierno, en donde se les explica el procedimiento de la encuesta. Ellos toman la encuesta, se armó un manual basado en ese piloto, donde ellos sabían cómo administrar la encuesta, cómo responder preguntas, si es que había alguna por parte de los participantes. Y una vez corrido ese piloto, en estos infocentros, que fueron 6 en Quito, lanzamos la encuesta a nivel nacional. La potestad que tiene el Mintel, afortunadamente, es que como todos estos facilitadores, que son los que operan, los empleados que operan los infocentros son empleados del Mintel, ellos, si es que la encuesta es aceptada por parte del gobierno como algo válido para realizarse en los infocentros, ellos simplemente toman ese manual y es algo que deben hacerlo en un X número de días. En ese sentido tuve mucha suerte. Para que tengan una idea de la cobertura de los infocentros, cada punto aquí azul indica dónde está ubicado los infocentros. Entiendo yo que hay uno en Galápagos que no está aquí, pero siguen creciendo. El plan ahora del gobierno es duplicar el número de infocentros de alrededor de 1000 en los siguientes 4 o 5 años. Ok. La otra distribución, que es la distribución internacional a través de Mechanical Turk. La herramienta se ve, o la aplicación, ¿no es cierto? Es una página web, una de las tantas que tiene Amazon, donde uno puede ingresar como empleador
que es el lado derecho que ustedes ven aquí, o como empleado. ¿Sí? Uno crea una cuenta y lo único que necesita es una tarjeta de crédito, una cuenta bancaria de donde se le va a debitar el dinero si es que uno es empleador o donde se le va a acreditar el dinero si uno es empleado. Normalmente son labores muy mecanizadas las que se pueden poner aquí o las que se publicitan aquí. Por ejemplo, le das a una persona una lista de 100 direcciones físicas, le dices necesito que me encuentres la latitud y la longitud de cada una de ellas y te voy a pagar un centavo por cada una de esas. Sí, tú pones tu publicidad de cuál es tu tarea y las personas que están al otro lado, que son los empleados, miran una descripción pequeña de la labor que está siendo publicitada y ellos pueden aceptar o no hacer la labor, completan la labor o el trabajo, el empleador verifica que lo han hecho de manera correcta y el empleador tiene la posibilidad de pagarle o de no pagarle si es que no ha hecho una labor correcta. Y los empleados que lo hacen bien en el tiempo tienen la posibilidad de ganarse estrellas o ser trabajadores muy valorados en MTurk porque son muy confiables y han recibido, yo que sé, 100% de las veces que han hecho una tarea han recibido un feedback positivo del empleador. ¿Sí? Entonces, cuando uno elabora, le dice a las personas, mira, yo quiero que me respondas esta encuesta, yo puedo filtrar, yo puedo hacer que las personas que vean ese anuncio clasificado sean, por ejemplo, trabajadores expertos. O puedo también filtrarlo y hacer que sean solamente personas que están en Canadá, o en Venezuela, o en Colombia, o en México, como tengo ahora una que está corriendo. Entonces el empleado cuando crea su perfil en Amazon dice yo estoy en México y sé español e inglés. Entonces uno puede filtrar también las encuestas por el idioma que conoce la persona que toma la encuesta. Así sucesivamente. Me interrumpen, por cierto, porque hay un montón de detalles que de pronto me estoy saltando y si es que hay alguno por ahí que es crítico para entenderme, solamente alzan la mano y no hay ningún problema. A diferencia de la encuesta que realicé en el Mintel, aquí obviamente tengo que recompensar a las personas por la participación. Utilicé $1.50 basado en algunos factores. El salario promedio que percibe un empleado en MTurk es alrededor de $1 por hora, aunque no lo crean. Y aunque no lo crean, la mayoría de participantes en MTurk son de Estados Unidos, donde el salario por hora es uno de los más altos del mundo. Hay una gran literatura académica detrás de MTurk, donde se valida, donde se chequean mitos con respecto a la utilización de esta herramienta como válida para la investigación científica. La conclusión es que no existe ninguna evidencia de que esto podría perturbar los resultados de manera significativa como para decir esta es una herramienta que no deberíamos usar. De hecho, hay mucha confirmación de lo que yo he leído, al menos en el campo de economía, con respecto a los resultados que se obtienen en un ambiente normal, digamos, no virtual como el de MTurk y en uno tradicional. En ese sentido hay mucho futuro, creo yo, en utilizar esto, al menos en lo que es de economía. Les estoy pagando mucho más del salario promedio porque en MTurk el participante promedio termina la encuesta en 30 minutos, es decir que el salario efectivo es de alrededor de $3. Y eso ha hecho que yo ponga una encuesta para 100 participantes y la encuesta sea completada en 20 minutos. Así de efectivo es el sistema. Ok, esto ya les conté un poquito. Cuando uno es empleador y crea la tarea o saca una publicidad con respecto al trabajo, tiene varias opciones. Si es que es colección de datos, en mi caso es una encuesta y una encuesta específica en donde yo lo único que les voy a dar en la tarea de MTurk, lo que van a ver es un survey link, un link a la encuesta que les va a llevar a Qualtrics. Entonces, la persona lo que hace es que participa, ¿no es cierto? Si tú eres empleado, ves esto, lo que se llaman los hits, que son las tareas que están disponibles y ellos ven quién está publicitando el trabajo. Por ejemplo, aquí en mi caso saldría University of Massachusetts o algo así y diría cuándo salió, cuándo expira ese trabajo
El tiempo aproximado, yo les di 2 horas, siempre esto es inflado porque se les tiene que dar suficiente tiempo en caso de que para garantizar que puedan acabarlo, ¿sí? Y aquí está cuánto están pagando por completar el trabajo. Y como ustedes pueden ver, hay cosas desde 1 centavo, 6 centavos. Es muy inusual ver algo de más de 50 centavos y es por eso que en mi caso yo lleno la encuesta muy rápidamente. Sí, entonces uno, si está interesado, ve más detalles con respecto al trabajo. En mi caso verían algo así muy simple, en donde yo les digo, quieren responder una encuesta, algo muy breve de lo que se trata la encuesta y el link. Y finalmente, como les había dicho anteriormente, les indico que una vez que acaben con la encuesta que está en otro lado, regresen a esta hoja e ingresen en este campo el número que les doy en la encuesta, ¿sí? Una vez que hacen eso, aplastan el botón de continuar aquí y en Amazon ya queda registrado que han acabado esa encuesta con un número en particular, que yo verifico de la manera que les había mencionado. ¿Sí? Esto es lo que yo veo en MTurk, ¿no es cierto? Ya están colgadas las encuestas. En este ejemplo tengo 3 encuestas que están colgadas. La primera, yo había asignado solamente 10 encuestas, este fue mi primer piloto. 10 personas ya le han respondido y yo veo la barra cómo van avanzando las encuestas conforme la gente las va respondiendo. Esta es una encuesta que la colgué para gente que solamente está en México. Hasta el momento tengo 2 personas que han respondido ahí y acá tengo personas que quiero que respondan mi encuesta, que no es, me parece que esta última de aquí es gente que está en cualquier parte del mundo excepto Estados Unidos y la India. Sí, aquí veo, como les indiqué, conforme van acabando la encuesta, me sale una línea por cada una de las encuestas completadas y lo que a mí me interesa es ver este número que está al final, que es el número aleatorio que yo les doy en Qualtrics para verificar su participación. Y al final del día yo verifico las personas que lo han hecho y tengo la posibilidad de poner aquí aprobar. Yo hago clic en aprobar y la persona recibe el dinero el momento que yo reviso que han llenado la encuesta de manera correcta. Ok, aquí está el número que les había mencionado anteriormente. Ok, eso muy brevemente porque no me da el tiempo, pero podemos extendernos un poquito más si hay preguntas. Pero ¿qué resultados hasta ahora? En el Ecuador he recibido 3.500 encuestas aproximadamente. Como son muchas preguntas y muchas opciones, como les comenté, tengo alrededor de 400.000 observaciones y el análisis econométrico está en curso. Hasta el momento he encontrado que las personas en promedio valoran una llamada entrante en 30% con respecto a lo que se valora una llamada saliente. Es decir, si alguien está dispuesto a pagar en promedio, digamos, 10 centavos por una llamada saliente, estaría dispuesto a pagar por una entrante 3 centavos, si es que la llamada entrante es del tipo que viene fuera de la red. Si es una llamada entrante que viene de una persona que está en la misma red, esa disponibilidad de pago sube a 60%. Es decir, si alguien está dispuesto a pagar 8 centavos por una llamada on-net, estaría dispuesto a pagar 60% de ese valor, es decir, 4.8 centavos por una llamada entrante que proviene de alguien que está sobre la misma red. La investigación en Estados Unidos en el resto del mundo la empecé el día lunes, todavía están los datos siendo recogidos, 250 tengo hasta el momento, pero principalmente porque yo he puesto restricciones de dónde quiero que vengan esas encuestas. Yo ya tengo suficientes datos de la India y de Estados Unidos y necesito gente de otros países para tener una muestra un poco más heterogénea. Y aquí pueden ver los países de donde han venido el resto de personas que han sido Estados Unidos e India. Hay de todo, ¿sí? Y muy uniformemente distribuido. Ok, ¿qué ventajas, creo yo, puedo puntualizar? Porque no todo es perfecto, pero sí hay algunas cosas que he querido rescatar aquí que ojalá a algunos de ustedes les sirva. Una es que en las encuestas, la manera como yo las he realizado en Ecuador es que es una distribución muy rápida y eficaz. Sí, esto entre el piloto y la distribución me tomó un par de semanas. La recolección de datos es obviamente un poco más lenta que en Mechanical Turk, ¿no es cierto? Es otro ambiente. Los facilitadores, tenemos que tener facilitadores pilas que estén ahí reclutando gente y convenciéndoles de que tomen la encuesta.
Nos ingeniamos un mecanismo que fue que los facilitadores me lo dieron, y es que en todos los infocentros ellos llevan a cabo cursos de capacitación. No sé, viene cada sábado 10 personas a aprender sobre cómo manejar Excel, por decir algo. Sí, vienen esas 10 personas y son personas muy motivadas. Son gente que nunca ha visto una computadora y que después de hacer su curso quiere hacer algo, quiere demostrar que puede usar la computadora. Y la tasa de efectividad para que estas personas tomen estas encuestas es casi el 100%. Entonces los facilitadores me dijeron, ¿por qué no hacemos lo siguiente? Les damos el curso, o sea, inclusive antes de darles el curso les decimos, al final va a haber una encuesta internacional, académica, que está siendo llevada a cabo por una tal persona, y nos gustaría que participes y pongas a prueba tus conocimientos. Y la gente está encantada de participar. Obviamente es gente que se demora un poco más llenando la encuesta. La esperanza es que el facilitador sea lo suficientemente bueno como para responder preguntas, etcétera, pero hay la limitación de que puede puede haber datos que son más noisy, como decimos en inglés, no sé cómo le podemos decir en español. La cobertura es amplia. Yo me quedo sorprendido cuando supe del programa de infocentros y la infraestructura con la que se cuenta, y la cobertura es prácticamente casi que universal. Es muy interesante. Eso creo que es una de las ventajas en el Ecuador. Con mTurk obviamente hay muchas ventajas también. Como les mencioné, la recopilación es increíblemente veloz. Es muy económico si esto comparamos a lo que nos costaría, aunque no les paguemos a las personas por su participación en la encuesta, lo que nos costaría logísticamente recolectar estos datos en cualquier parte del mundo. O sea, estamos hablando de $1.50, exagerando, por una encuesta, que es en mi caso lo que yo he logrado pagar. Estoy hablando más o menos de recolectar 1.500, 2.000 observaciones con un presupuesto de $3.000, ya incluyendo el fee que cobra Amazon para este producto. Entonces es algo, a mi manera de ver, que tiene mucha promesa. Hay la posibilidad de hacer estudios comparativos internacionales con ciertas limitaciones que ya voy a hablar. Mucha gente está haciendo ya experimentos económicos con relación a las encuestas. Obviamente la diferencia es que son experimentos o participaciones donde hay un incentivo económico, donde yo o la persona que hace los experimentos les paga a los participantes en función de las tareas que cumplen, y no es un pago fijo. Y esta es una de las ideas fundamentales de la economía experimental, que queremos recrear ambientes de manera experimental, ambientes económicos donde lo que perciba la gente refleje sus decisiones en un mercado o como una empresa, etcétera. Entonces hay mucha gente que está diseñando experimentos en una página externa, obviamente no Qualtrics, sino ya una página un poco más compleja donde uno usa su lenguaje de programación, C++ o lo que sea, diseña su experimento ahí, crea un link y luego va a mTurk y dice, tengo este hit. Sacas la publicidad, la gente participa y es pagada a través de mTurk con relación a las decisiones o a lo que ocurrió en el experimento y el pago que se derivó de su participación en ese experimento. Y como les dije, hay ya una amplia aceptación científica, ya hay estudios de validación, estudios que muestran la composición de participantes en mTurk, cuáles son las limitaciones, y como les dije, al menos desde mi punto de vista o desde mi disciplina hay mucha tranquilidad en términos de realizar investigaciones en esta plataforma. Obviamente hay limitaciones, ¿cierto? No todo es perfecto. En Ecuador una preocupación, al menos en mi caso, debería ser que la muestra puede ser no representativa. Los infocentros están en áreas rurales, urbano-marginales, y digo con ciertos límites. Creo que tuve mucha suerte porque haciendo un análisis descriptivo de la muestra que yo pude levantar en los infocentros, resulta que es muy parecida a la población en general en el Ecuador. Y creo que parte de eso es que la razón de esto es porque mucha gente que va a los infocentros no es tan representativa de la zona en donde están. Entonces tienden a ir personas con un poco más de nivel de ingreso, un poco más de educación, lo cual corrige el sesgo un sesgo de selección que podría yo tener ahí.
Los incentivos de tomar la encuesta en los infocentros no son tan elevados, ¿no es cierto? No hay un pago, a pesar de que yo quise implementar el pago en los infocentros, el gobierno se negó rotundamente a que yo lo haga. Esto fue en época de elecciones y querían evitar cualquier tipo de conexión entre los infocentros y cualquier propaganda política que se pueda conectar con respecto a las personas están siendo pagadas, les están pagando $1.50 en los infocentros para que participen, esto es campaña política, etcétera, etcétera. Eso fue un no rotundo, es decir, las encuestas en los infocentros fueron completamente voluntarias. Y obviamente en el mundo hay limitaciones, si uno quiere hacer estudios comparativos a nivel internacional es más difícil porque todavía la participación de personas en sitios que no sean Estados Unidos, Canadá o la India es limitada, entonces la encuesta tiende a demorarse más. La muestra puede ser más sesgada todavía porque hay tan pocos participantes. Y obviamente en cualquiera de estos casos, en cualquier encuesta virtual, uno pierde el control que podría tener en un ambiente como un laboratorio cerrado en donde uno llama a la gente y uno controla absolutamente todo con relación a la participación. Pero, en fin, ojalá, yo siento a veces que lo que hago está un poquito fuera de lo que oigo acá en Flaxo. Estoy feliz acá, pero sí quisiera, la intención de lo que les compartí ahora era tratar de llevar algo de lo que yo hago como conversación a la mesa y con el objetivo de que sirva, ¿no? Así que, no sé, Carlos.